al tema electoral en el Congreso, Fernando. Bueno, se aprobó en el Pleno hace unos días un dictamen de la Comisión de Constitución en el cual, pues, desde mi punto de vista, pues, había diversos temas, ¿no? Se consideraba en ese mismo dictamen la valla electoral, la modalidad de elección de diputados y senadores, también cosas referidas a las alianzas de movimientos, de grupos políticos que se presentan a elecciones. Empecemos con el sistema de elección de diputados y senadores. ¿En qué va a distinguirse de el actual sistema de votación con el que elegimos a los congresistas del Congreso unicameral? Bueno, para empezar, ha habido una reforma de la Constitución que permite que el Parlamento sea ahora o será bicameral como lo fue a lo largo de la historia de la República hasta 1992. Lo que vamos a tener, lo que dice la Constitución, es que va a haber una Cámara de Diputados de al menos 130. Al menos, y en adelante va a crecer. No para el 2026, según el dictamen. Van a haber 130 diputados en la Cámara Baja o Cámara de Diputados. El mismo número que tenemos ahora en el Congreso unicameral. A eso se agrega la Cámara de Senadores, que va a tener un mínimo de 60, ¿no? Entonces, la Constitución, sin embargo, ingresa al tema de la distribución de la forma de elección, cosa que, desde mi punto de vista, no debió hacer. Eso debió pasar a una ley de desarrollo, con que es lo que se está discutiendo, ¿no? Lo que se está discutiendo y todavía aún no se ha aprobado, se ha avanzado pero no se ha terminado de aprobar, son estas leyes de desarrollo constitucional. Bueno, entonces, en relación a tu pregunta ya de manera directa, la distribución de escaños en la Cámara de Diputados por región departamento va a ser en proporción a la población electoral, como también se hace ahora. Se está tomando en cuenta 27 circunscripciones, que son los departamentos región, más lo que sería Lima Metropolitana, más peruanos en el exterior, con lo cual suman 27. No, los peruanos en el exterior van a seguir teniendo 2 escaños, y repito, el número de escaños del resto va a ser en proporción, que lo tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, previo a la elección. De ellos, es obviamente claro que Lima Metropolitana, la provincia de Lima, va a tener, o debiera de tener, por lo menos un tercio de los escaños, porque acá hay un tercio de la población electoral. Lo segundo es que se va a mantener, cosa que se había eliminado con la reforma, el doble voto preferencial, ¿no? Esto no es poca cosa, porque luego pasaré a señalar las implicancias que pueda tener esto. Pero entonces, la Cámara de Diputados, que tiene como requisito tener 25 años, igual que en el Congreso actual, estar inscrito obviamente en el registro y no tener impedimentos. Eso va a ser la Cámara de Diputados a partir del 2026. Ajá. Bueno, y respecto a esta atingencia que usted hace con respecto al voto preferencial, bueno, se está planteando que en aquellas jurisdicciones donde pueda haber, pues, más de un representante parlamentario, pues haya esta doble opción, ¿no?, de poder votar por 2 candidatos que uno prefiera. ¿Por qué eso, desde su punto de vista, no resultaría tan auspicioso, según lo que le entendemos? No, a ver, yo estoy en contra, en general, del voto preferencial. En general, digo, del voto preferencial, porque ha sido un elemento corrosivo para los partidos. Además, yo creo que es un peligro enorme de cara al 2026, porque las economías ilegales están ya financiando campañas y financiarán más. Y como los partidos no son organizaciones unificadas, disciplinadas,
organizadas o que tengan fidelidades entre sus miembros, tanto así que el 43% de los congresistas que ingresaron en una bancada ya están en otra, ¿no? Esto facilita las campañas, repito, de aquellas personas que reciben financiamiento, recibirán financiamiento privado de economías ilegales y que entran por todos los lados, ¿no? Ese es un problema. Lo que pasa es que hay circunscripciones que son muy pequeñas en número de electores, que es el caso de Madre de Dios, donde solamente tendría uno. Entonces lo que se dice allí es que, si bien es cierto se va a elegir uno, el partido va a colocar dos, un hombre y una mujer, con lo cual se respeta la paridad, y entonces los de Madre de Dios votarán dentro del partido X, uno de los dos que tiene más número de votos ingresará al Parlamento si gana el escaño, ¿no? En ese sentido lo digo. Bien. Y otro tema que sería interesante para nuestra audiencia tenerlo claro es aquel referido a la valla electoral, ¿no? Entendemos que cuando un partido político no logra pues determinado porcentaje de votos válidos, pues pierde la inscripción y tiene que iniciar el proceso de inscribirse nuevamente ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se está modificando esta situación respecto a lo ya existente en la nueva legislación? Quizás sea más claro si pasamos a ver lo del Senado, porque ahí hay una doble valla. A ver, empecemos por ahí entonces. Entonces, en el caso del Senado, ya dice la Constitución que se debe adjudicar un escaño por cada una de las 27 circunscripciones que hemos señalado, salvo Lima, que debe tener 4, no uno, sino 4. Y dice, a renglón seguido, el resto, o sea, el resto de 60, la diferencia, que es un paquete que sería, estamos hablando de 26 y 4, 30 senadores, se debe elegir por circunscripción única. ¿Qué quiere decir esto de circunscripción única? Que el partido presenta una lista de 30 aparte. Lo que estamos delante es algo que, desde mi punto de vista, no es correcto, no ha funcionado en otros sitios por una serie de circunstancias, es que van a haber senadores que tienen origen distinto. Por ejemplo, a Ica le toca un senador, a Madre de Dios le toca también un senador, como Pucallpa o Tumbes, un senador. Pero resulta que, hay un paquete de 30 que también hay que elegir. Entonces, en ese paquete de 30 le han colocado que se debe elegir con doble voto preferencial. ¿Qué va a ocurrir? Yo soy, digamos, una persona que quiero postular al Senado. Como es circunscripción única, ¿dónde están los mayores bolsones electorales? En Lima. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer una campaña nacional si en Lima puedo conseguir el mayor número? El resultado es, como sucede en Colombia, que tiene todo el Senado de circunscripción única, que la mayoría de los elegidos van a ser de Lima o de los grandes centros urbanos del Perú. Entonces ahí va a haber un desbalance. Ese es un punto. El segundo punto es que como va a haber dos de origen de Senado, en la boleta, cédula electoral, va a ser un gran problema, porque vamos a tener una columna de presidente de la República, otra columna de diputados con 2 votos preferenciales, otra columna de los senadores que nacen de uno por circunscripción. Por ejemplo, repito, el de Ica tendrá que elegir a su partido, que tiene solamente uno. Se presenta en realidad igual que Madre de Dios 2, y tiene que elegir del partido uno de los dos. Y luego senadores de circunscripción única
y luego otra columna del Parlamento andino con 2 votos preferenciales. Esto es lo más complejo que puede haber. Es más, imagínense ustedes la organización que tiene que llevar adelante la OMPE. Imagínense ustedes la capacitación a los miembros de mesa, con lo que yo creo que van a haber votos nulos, en un porcentaje muy alto, y tercero, para que lo entienda el elector. Imagínense ustedes un spot en televisión que debe durar poco, explicarle al ciudadano toda esta complejidad, ¿no? Entonces, ahí hay un problema a lo que se le agrega que es altamente probable que estemos delante de unos 50 partidos. O sea, tendríamos en realidad una boleta ancha, donde vamos a tener, repito, presidente, diputados, 2 senadores, Parlamento andino, 5 columnas por 50 filas, como mínimo. Eso nunca ha existido en el Perú. Entonces, digo, esto es complejo, esto se está aprobando, hay algunos ajustes que tienen que hacerse, pero esta es la base de lo que se está aprobando, ¿no? Hemos discutido, colaborando con la Comisión de Constitución, y uno de los problemas ciertamente que ocurre en la Comisión de Constitución y en el Congreso en general es que hay muchos partidos. Entonces, negociar entre todos resulta siendo complejo, pues. Claro. Y esa situación pues se va a multiplicar de acuerdo a lo que usted nos está señalando en el futuro también, ¿no? Usted habla de aproximadamente 50 partidos. No todos van a tener representación, pero va a haber una gran carga de grupos políticos dentro del Parlamento, ¿no? Y bueno, eso en estos momentos también es parte de críticas, ¿no? Y ya usted sabe, y seguro tiene identificados a los sectores que responsabilizan a la comisión de alto nivel que se formó en el 2018, ¿no? De esa situación. ¿Usted qué les diría a esas personas, esas voces que hablan de que esa fragmentación viene de ahí, de esas propuestas? A ver, varias cosas. Yo creo que hay un enorme nivel de desconocimiento y quienes repiten esto no se han percatado. En primer lugar, muchas veces que he tenido oportunidad de dialogar con estas personas, le digo en qué parte ocurre eso. Y no han leído el informe, no tienen conocimiento de las propuestas, pero ahora aún ni siquiera saben qué se aprobó y qué no se aprobó. La propuesta es del 2019 y recién se pone en práctica en el 2020 en algunos poquísimos temas. Una de las, digamos, importantes reformas que se hizo fueron las primarias, las PASO. Ese quizá fue lo más importante, se aprobó. Pero en el 2021, estas se suspendieron. En el 2022, estas también volvieron a suspenderse, debido supuestamente al COVID. Pero no había una razón realmente contundente, porque si es que ese era el problema, también se hubieran suspendido las elecciones, cosa que no ocurrió. Y ya en este Congreso lo que ha ocurrido es decir, las PASO no van a ser efectivamente la única vía de selección de candidatos, sino hay 3. Es decir, regresamos al articulado del 2003 de la ley de partidos, donde existía las PASO, pero como una de 3 modalidades. Yo estimo que por los incentivos que hay, todos los partidos van a seleccionar sus candidatos a través de delegados. Y los delegados tienen un problema, porque se supone que las bases de los partidos deben elegir delegados. ¿Y cuál es el número de delegados? Lo que el partido cree según su reglamento.
Para tener una idea, en el 2021, el partido que más número de delegados tuvieron en la convención para elegir candidatos era de 110 y la menor de 22. Son estas cantidades que puede el partido colocar si quiere 10. No hay número, la ley no entra allí. Entonces, algún partido va a preferir que organicen su selección de candidatos las PASO. Ninguno. Entonces, no es que sea anulado, pero ha dejado de ser exclusiva y entonces van a ir todos a esta modalidad. Entonces, quienes señalan de que el fraccionamiento se debe a estas medidas, en realidad no reparan en lo siguiente, que el número de partidos y candidaturas ya crecía en los últimos años. Pero nuestra propuesta lo único que hizo es retirar como, digamos, uno de los requisitos de inscripción las firmas de adherentes. En el Perú se pedían 750.000 firmas de adherentes, aparte de los militantes, que es en realidad eso es imposible, no hay en ninguna parte del mundo el número tan alto y en segundo lugar, ningún partido en el Perú realmente podía conseguir ese número, pero lo conseguían y no lo conseguían, porque en realidad echa la ley, echa la trampa. Entonces se desarrollaba un mercado informal de firmas mafiosas y compraban firmas falsificadas y hacían que los partidos pasen. Para nosotros eso era, y de manera particular para mí, algo que combatí a lo largo de los años. Entonces nosotros tenemos previsto que el número de partidos entonces crezca en términos de inscripción, pero las PASO tenían un umbral que era el filtro. Yo estimaba que de 50 partidos solo 15 máximo iban a pasar el umbral. Entonces se reducía ostensiblemente. Y luego venía el umbral ya de ingreso al Parlamento. Cosa que, y ahí ya respondo tu pregunta anterior, ahora es así. Un partido para ingresar y mantener su inscripción debe obtener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores al menos el 5% de los votos válidos, ojo, en la elección de diputados y en la elección de senadores, no en la presidencial. Es 5% o 5% del total de número de congresistas, cualquiera de las dos alternativas. Esto va a hacer que el número también efectivamente reduzca. Ese número tan alto de 50 que podríamos llegar, no es que van a ingresar al Parlamento, porque muchos de esos 50 organizaciones que ustedes muestran en la pantalla son organizaciones nuevas, muchas de ellas son realmente vientres de alquiler, y que es difícil pensar, por ejemplo, que realmente tienen 25.000 militantes o miembros, ¿no? Ahí hay mucho de oscuridad, digamos, y yo creo que incluso falsificación o lo que fuera, o los que han hecho firmar su solicitud de inscripción ni siquiera se han dado cuenta de que forman parte de un partido. Y lo digo con una evidencia. En el 2021 se suspenden las PASO y se realiza estas elecciones de selección de candidatos o primarias, la que vamos a tener de cara al 2026, se hizo el fin del 2020 para el 21. ¿Cuál fue la cantidad de miembros del partido que fueron a votar en esa oportunidad en promedio? Solo el 5% de los militantes, 5%. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener es una elección con una multiplicidad de partidos y quienes hacen estas críticas desconocen qué cosa se aprobó, qué cosa no se aprobó
y qué cosa se desnaturalizó. Yo podría hacer un listado del paquete de 12 leyes articulados con la bicameralidad, se aprobó 20%, nada más. Queda clara la respuesta pues a esas críticas, Fernando. Y bueno, y ya para terminar, y para que no quede en el aire lo que había usted empezado a señalar respecto a la modalidad de designar a los candidatos para las próximas elecciones, bueno, nos habló de la opción de los delegados, ¿no? Que los delegados elijan los candidatos. Entendemos que otra es la de las PASO, que usted señala pues, que no va a ser muy simpática para las dirigencias de los partidos. Nadie. ¿Cuál sería la tercera? ¿La de la invitación? No, hay tres modalidades. Las PASO, que nadie las va a tomar. La otra es elección directa de solo los miembros del partido en una sola oportunidad. Es elección directa. Y la tercera es de delegados, que se llama elección indirecta. Yo elijo delegados y esos delegados eligen a los candidatos. En cambio, la segunda es yo directamente elijo los candidatos. ¿Por qué yo digo que todos van a ir a la tercera? Porque la ley acaba de colocar, la ley modificada en el Parlamento actual, ha señalado que el umbral es del 10%. Entonces, digamos, un partido, no voy a decir nombre, dice que tiene 280,000 militantes. Tendrían que ir a votar 28,000 a nivel nacional. Ese es un montón, no lo hace nadie. Perdería la inscripción. En cambio, el 10% de los delegados es risible, porque, por ejemplo, si tenemos de cara a lo que ocurrió en el 2021, el partido que más delegados llevó era 110. ¿Cuánto es el 10% de 110? 11. Basta que vayan 11 y mantiene la inscripción. O el menor fue 22. ¿Cuándo es el 10% de 22? 2.2, digamos que sea 3. Que se presenten 3 y elijan a todos los delegados, es un incentivo para que todos vayan a nivel de delegados. Yo particularmente propuse, lo alcancé a la Comisión de Constitución y le dije, tienen que reducir el número de partidos. Y una fórmula es que sea el 10% que ustedes dicen, pero en la elección de delegados, no de los delegados, sino en la elección de delegados. Ahora bien, 10% de qué universo, porque hay partidos que tienen muchos militantes y otros que tienen menos. Dije, pongamos aquel número que exige la ley para inscribir a un partido. ¿Cuánto exige de militantes? 25,000. Ya pues 25,000. 10% de 25,000, 2.500. Si un partido no lleva a votar a su gente 2.500 a nivel nacional, es un partido que no merece estar en competencia. Pero eso no lo han aprobado, ni siquiera creo lo que han discutido, y entonces vamos a tener por eso directamente 50 que aparecen, 50 que irán directamente a la elección. Y entonces, quienes critican no pueden decir digamos, estas críticas que hacen a nuestra propuesta porque la desconocen. Dos, muchos de ellos la votaron, algunos de ellos la votaron en su momento. Y tres, no están dando los pasos para reducir el número de partidos, que debe ser una preocupación también para los partidos en el Congreso. Y lo que sí quiero aclarar es sobre los designados. Resulta ser que la ley dice que para que tú seas candidato tienes que pasar por elecciones internas. Pero el partido se puede reservar hasta el 20%, no de invitados, que es el término que se usa frecuentemente, que es un error. Se llama designados. ¿Y cuál es la diferencia? El invitado supuestamente es alguien que no está en el partido. Ese 20% yo lo puedo cubrir efectivamente con gente que no es del partido, pero también podría ser, como es designado, del partido. Por ejemplo, nosotros dos y otros somos miembros del partido. No pasamos por las internas, pero nosotros dos vamos como designados en ese 20%. O sea, podrían ser también dirigentes del partido, ¿no? Bueno, ese bolsón del 20%
es el que tiene, no pasan por las elecciones internas. ¿Y qué puede hacer el partido? Porque la ley no lo impide, colocarlo en puestos de expectativa mayores. Por ejemplo, tú encabezas la lista de tal circunscripción, yo en la otra, etcétera, porque somos ¿qué? Designados. La ley no dice los designados deben estar en tal o cual puesto. Entonces hay una serie de medidas que llevan a tener una discrecionalidad muy alta de los partidos y se distancia, digamos, de lo que la propuesta nuestra, que ha sido ya prácticamente desechada, en la práctica, digo, de una mayor participación, legitimidad, usar filtros de reducción de los partidos, etcétera. Bien, Fernando, sí, se entiende pues la posición que usted ha defendido y bueno, cómo se están llevando las cosas. Por otro lado, entendemos en la Comisión de Constitución respecto a esta reforma. Le agradecemos pues haber puesto al alcance